Bueno, en este ejemplo vamos a graficar un histograma de frecuencias siguiendo todos los pasos de las tablas de frecuencias. Entonces el ejemplo es muy sencillo. La tabla muestra los puntajes obtenidos en el examen de estadística elemental del primer trimestre de los alumnos del colegio Alcanzar una Estrella. Esta tabla que está aquí son los resultados. Entonces lo primero que vamos a hacer son algunas medidas estadísticas para completar esta tabla y después formar nuestro histograma. ¿Listo? Entonces el número de datos, para saber el número de datos, entonces vamos a utilizar la función contar y vamos a señalar los datos. Le damos enter y él automáticamente nos dice cuáles son. Después para el mínimo utilizamos la función mínimo e igualmente señalamos los datos. Nos dice que el mínimo es 39. Ahora vamos a utilizar la función máximo para saber cuál es el máximo valor de los resultados. 98. Ahora vamos a hacer el rango, que no es nada más sino la resta del máximo menos el mínimo. Entonces ubicamos las casillas y eso nos da 59. Para el número de clases, entonces vamos a utilizar primero la función entero, porque vamos a tratar de que sean clases, el número de clases siempre tiene que ser un número entero. Entonces vamos a utilizar la función entero de quién, y entonces vamos a utilizar la regla que es 1 más 3. Aquí toca tener cuidado porque es coma, por el logaritmo en base 10, hay que tener en cuenta que es en base 10, ¿de quién? Pues del número de datos. Cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis porque tengo la función dentro de otra función. Aquí me dice que tengo un error, él me dice dónde, y es porque acá, cuando pongo este valor, me faltó la multiplicación. Entonces me dice que necesito 6 clases. Ahora vamos a señalar la amplitud de clase. Entonces, para conocer la amplitud de clase, pues es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es simplemente una división. Una división entre quién, entre el recorrido y el número de clases. Entonces esto va a ser la división entre el recorrido o rango y el número de clases. Aquí hay que tener cuidado porque entonces me sale el límite, me sale un número decimal. Entonces lo que hago es, para que esto quede mejor, le vamos a poner una función que se llama el límite superior. Entonces aquí lo que hacemos es buscar el múltiplo superior de esta función. Y entonces ya tengo que mi amplitud va a ser de 10. Entonces con esos datos yo ya puedo diseñar mis clases y el resto. Entonces el límite inferior va a ser pues el mínimo que yo utilicé aquí. Entonces vuelvo y le doy igual y pongo el mínimo, le doy enter. El límite superior entonces debe ser igual a este mínimo más el ancho de clase o la amplitud de clase. ¿Listo? Entonces más este valor. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que como este valor se va a repetir en todos porque es constante, entonces lo voy a dejar fijo. ¿Cómo lo dejo fijo? Le pongo el signo pesos antes y después de la letra. Listo, entonces ya lo tengo ahí. Entonces para la siguiente clase, que simplemente ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a darle igual. Voy a coger entonces aquí, un poquito de esto. Aquí, como este ya es el valor, lo voy a correr. Como no tiene que ponerme, entonces me pone simplemente el límite. Y aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si este va a 49, este tendrá que empezar en 50. Bueno, entonces le voy a poner 50. Él automáticamente me lo va a cambiar. Y
ya lo puedo correr. Perdón. Ok, aquí lo que me toca decir es que este va a ser igual a este más 1. Listo, y aquí ya lo puedo correr. Entonces ahí me cambiaron los datos. Entonces tengan en cuenta que aquí hay un porcentaje de error porque el máximo era 98, mientras que aquí el máximo es 104. Se podría hacer la corrección, pero en este momento nos interesa es como tener un objetivo claro, que es el histograma. Entonces aquí voy a hallar la marca de clase. La marca de clase simplemente es el promedio entre estos dos. Tengo que ponerle paréntesis para evitar que me tome en cuenta solamente un dato. Ya los tengo, entonces simplemente me paro en la celda, le doy doble clic y él me los calcula. Entonces, fíjense que como voy a utilizar la marca de clase para el resto de datos, es 98. Entonces, el error se redujo muchísimo porque el máximo es 98, entonces para 99 está bien. Ahora voy a calcular la frecuencia. ¿Listo? Entonces para calcular la frecuencia, entonces le digo frecuencia. Él me pide un rango de datos. Voy a coger el mismo rango de datos que yo tenía. Y me pide unos grupos. Entonces le voy a poner un punto en coma para que él ya sepa que voy a señalar los grupos. Y los grupos, ¿cuáles van a ser? Entonces van a ser el límite superior de cada uno, pero hay que tener en cuenta que no puedo obtener el último porque si no daña la medición. ¿Listo? Y ahí ya él automáticamente me los diseñó. ¿Listo? Para asegurarme de que este esté bien, puedo hacerle aquí la autosuma y él automáticamente me va a decir son 50 datos, efectivamente, porque el número de datos desde el comienzo sabía que eran 50. Después entonces voy a hallar la frecuencia relativa, que no es nada más sino la división entre este y el número de datos. El número de datos es esta autosuma que acabé de hacer. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, que como esa es constante, la voy a dejar fija también. Ya sabemos cómo se deja fija. Y le doy Enter. Listo. Y ya la puedo correr, le doy doble clic en la esquina y él ya me las da. Automáticamente me dice que este es el valor máximo. Estos datos, si ustedes quieren, si desean, le pueden poner más decimales si quieren. En este caso con 2 decimales vamos a dejarlo porque nos da exactamente 1. Para la frecuencia absoluta acumulada, entonces vamos a utilizar este que está aquí, que es nuestro primer dato. Lo señalamos, le damos Enter porque ese no cambia. Y para el siguiente le vamos a dar que es este más este. Y ya lo podemos correr. Al final me tiene que dar 50 datos. Si hago la acumulada relativa, aquí al final me tiene que dar 1. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Le damos el valor de la frecuencia relativa. Y entonces para la acumulada lo único que tengo que decir es que en la siguiente celda voy a hacer este más el siguiente valor. Le doy Enter, me paro en él y ya lo puedo correr. Que es importante que no lo corran completo porque les aparece un valor adicional. Entonces es mejor correrlo así y al final ya tienen el valor que estoy buscando. Listo, ya tenemos nuestra tabla de frecuencias diseñada. Esta es la elemental. Y entonces con estos valores nosotros ya podemos diseñar un histograma de frecuencias. Entonces para eso me voy a ir aquí a insertar. Voy aquí, esta versión de Excel ya me permite insertar el diagrama directamente, o si no me tocaría diseñar un diagrama de barras o columnas y transformarlo. En este caso ya está, viene el histograma y el histograma con diagrama de Pareto. Entonces
voy a seleccionar únicamente el histograma. Vamos a correr un poquito el gráfico hacia acá. No tanto. Y lo que voy a decirle es acá seleccionar datos. Entonces hay que tener en cuenta los datos que voy a seleccionar. Entonces aquí le voy a agregar histograma como nombre de la serie. Los valores de la serie, entonces, ¿quiénes son? Entonces uno puede hacer un histograma de frecuencias absolutas o relativas y acumuladas o no. Vamos a hacer únicamente, perdón, aquí vamos a tomar únicamente los datos de las frecuencias absolutas no acumuladas. Listo, le doy a aceptar. Después me dice etiquetar el eje horizontal. Entonces en el eje horizontal, ¿quiénes van a ir? Pues las marcas de clase. Perdón. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Automáticamente aquí ya me sale mi histograma, pero pues parece que no quedó bien. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos acá, el eje horizontal, aquí, en opciones de eje y le decimos por categorías. Automáticamente ya él me plantea el histograma que estoy buscando. Después yo ya lo puedo hacer algunas transformaciones, entonces me voy a parar por ejemplo acá en una de ellas para el ancho de rango. Sabemos que en un histograma el ancho de rango es 0, entonces las columnas tienen que estar seguidas, ya lo sabemos. Aquí ya puedo cambiar todo lo que tiene que ver con los colores, si quieren rellenarlo adentro o como ustedes quieran. Entonces esto es lo básico y ahí ya quedó el histograma, el resto es cambiarlo. Si le dan aquí más, ustedes les pueden poner el título de los ejes, ¿sí? Para que les aparezca, las etiquetas de los datos si quieren, para que sepan el valor exacto de cada barra, las líneas de la cuadrícula, entonces ustedes pueden ponerle las horizontales, también pueden colocarles verticales, no se usa mucho pero pues queda bonito, y una leyenda. Entonces aquí la leyenda pues es el histograma. Listo, y eso sería todo, espero que les sirva.